Edad Antigua. Llamamos Edad Antigua al periodo que va desde la invención de la escritura hasta la caída del Imperio Romano de Occidente, desde el año 900 a.C. hasta el 476 después de Cristo. Civilización griega. El país que actualmente se denomina Grecia se conocía antiguamente como Helade, pero no formaba un estado centralizado y políticamente estaba fragmentado en numerosas polis o ciudades, estados independientes entre sí. La cultura de Grecia tuvo una poderosa influencia sobre el Imperio Romano, el cual la difundió de muchos de sus territorios de Europa. La civilización griega fue básicamente marítima, comercial y expansiva, una realidad histórica en la que el componente geográfico jugó un papel crucial a la medida en que las características físicas del sur de la península de los Balcanes. Anfictionía. Las anfictionías eran consideraciones políticas y religiosas de las antiguas ciudades griegas para asuntos de interés general. Se trataba de una liga religiosa que agrupaban 12 pueblos, casi todos de la Grecia central. Tenían sus reuniones en el santuario de Métere en Antela, cerca de la Termópila. Proxenia. Las proxenias eran una institución de protección. Surge en Grecia, en donde al igual que en las otras ciudades, la ley se aplicaba a los nacidos en esta, por lo que los extranjeros en muchas ocasiones sufrían abusos por su condición. Esto motivó la necesidad de los extranjeros se organizaran y buscaran la protección de un ciudadano para que los representara ante los tribunales de la ciudad defendida de sus intereses. Edad Media. Es el periodo de la historia europea que transcurrió desde la desintegración del Imperio Romano de Occidente en el siglo V hasta el siglo XV. El comienzo se sitúa tradicionalmente en el año 476, con la caída del Imperio Bizantino. Feudalismo es un sistema político, económico y social surgido en Europa Occidental, cuyo periodo de mayor difusión abarcó desde los siglos IX al XV. Dicho sistema se caracterizó por relaciones de dependencias personales entre miembros de las aristocracias terratenientes y entre estos y el campesino, la existencia de instituciones, la tradición consuetudinaria y la iglesia, que ejercía un papel correctivo en las relaciones de dependencia, un modo de producción en que predominaba la actividad agrícola y que la aristocracia otorgaba a los campesinos el derecho de usufructuar y ocupar la tierra, a cambio de apropiarse del trabajo y producción por esto, renta feudal. Cristianismo, doctrina religiosa y moral nacida en Palestina, se difundió en pocos siglos en gran parte del mundo civilizado. Produjo una profunda transformación en la concepción del derecho y del Estado. Originalmente, la doctrina cristiana no tuvo significado jurídico o político, sino solo moral. En la Edad Media, la Iglesia se afirma como autoridad autónoma y tiende a colocarse por encima del Estado, porque mientras que éste se ocupa de las cosas terrenas, la Iglesia se ocupa de las eternas. Las cruzadas fueron una serie de campañas militares hechas a petición del Papa, que tuvieron lugar entre los siglos XI y XIII, contra los musulmanes, para la recuperación de Tierra Santa y el Santo Sepulcro. Este fue el objetivo principal, pero hubo también objetivos comerciales como el control del comercio con Asia y el control del norte de África. En la edad contemporánea, llamada así convencionalmente, suceden acontecimientos históricos muy importantes para el derecho internacional, como por ejemplo la Guerra de los 30 años. El derecho internacional se enriquece notablemente con nuevos aportes y normas sobre la procedencia diplomática, estableciendo así igualdad religiosa y la igualdad entre los estados, las embajadas permanentes, y se aplica también el principio de autodeterminación de los pueblos. Se adoptó el idioma francés como el lenguaje diplomático y se ratifica el principio del derecho divino de los reyes. Las 13 colonias británicas de Norteamérica se declaran totalmente independientes y la Revolución Francesa de 1789 viene a ratificar el principio que entonces alcanza una amplitud universal, nutriendo su doctrina liberal con los ideales políticos de la democracia. La Revolución Americana inicia en Caracas y consistía en la transformación de estas colonias en estados soberanos. Vendrán con iguales títulos a plantear problemas muy trascendentales para el derecho internacional. En 1815 se reúne en Viena el Congreso que fijará las bases sobre las cuales descansará la paz napoleónica. En la edad contemporánea hubo dos hechos muy importantes para estos últimos años del derecho internacional. La primera fue la Guerra Mundial, que va desde 1914 a 1918. Y la segunda desde 1938 a 1945.
Los antecedentes se encuentran en las conferencias de paz de La Haya de 1899 a 1907, donde se establecen ciertas normas o parámetros acerca del uso de las fuerzas por el Estado, los buenos oficios y la mediación, creándose así el Tribunal Permanente de Arbitraje. La Segunda Guerra Mundial es uno de los acontecimientos más aleccionadores de la historia de la humanidad. En ella se produjeron más muertes que en cualquier otra guerra. Se conocieron en el transcurso de muy pocos años colosales inventos y adelantón tecnológico, pero todos ellos, sin excepción, fueron colocados al servicio de la más oscura fuerza destructiva del género humano. También se produjo uno de los más bárbaros genocidios que nuestra especie haya conocido, como lo es la masacre de los judíos en los campos de exterminio nazi. Hay un poco más de 40 años después de terminados los conflictos bélicos. Un tratado colectivo, autónomo, estableció en La Haya el Tribunal Permanente de Justicia Internacional. Por desgracia, esta nueva organización no pudo satisfacer el papel de garantizar la paz y la seguridad que le fuera asignado. El advenimiento del bolchevismo en Rusia, del fascismo en Italia y del nacionalsocialismo en Alemania abrió una fosa difícil de rellenar frente a las democracias occidentales. La crisis económica que castigó a Europa a partir de 1931 hería el resto. Así como en Viena el principio de legitimidad fue limitado, en París el principio de las nacionalidades conoció alteraciones por razones políticas. En todo caso, los nuevos estados o aquellos cuyos territorios se habían acrecentado incluían minorías. La preocupación por la protección de estas minorías es uno de los rasgos del derecho internacional de Versalles. El papel desempeñado por las cuestiones de minorías en la génesis de las dos guerras mundiales logró que tras la Segunda Guerra Mundial se pusiera el acento en la protección de los derechos humanos. La Sociedad de Naciones perdió su razón de ser al desencadenarse la Segunda Guerra Mundial. Una institución particular de la Sociedad de Naciones fue el régimen de mandato aplicado en las colonias de los Estados vencidos. La Guerra Mundial, la primera y más importante de las alianzas europeas, fue la denominada Entente, conformada por los dos países más desarrollados del momento, Inglaterra y Francia, los cuales eran a su vez los que más sólidas dominaciones coloniales poseían en el mundo. Siendo los más privilegiados, era apenas natural que hicieran frente común en su defensa. Se les unió Rusia, en la cual convenía enormemente el mantenimiento del mapa político que por aquel entonces se había establecido en Europa y Asia. En el otro gran bloque de potencias europeas opositor a la Entente estaba conformado por las más importantes potencias centroeuropeas. Se llamó la Triple Alianza y lo integraron naciones como Alemania, Italia y Austria-Hungría.